Casi todo en la vida es producto de los vínculos personales, ya sean de trabajo, familiares, con los amigos o con conocidos que vemos solo una vez. Por eso, en la convivencia es fundamental saber manejarse y respetar ciertos códigos para lograr conectar en forma positiva con los demás. Según indica la Real Academia Española, modal se refiere a las acciones externas de cada persona, con que se hacen notar y se singulariza entre las demás, dando a conocer su buena o mala educación. Estas acciones externas, que pueden ser tan simples como un gesto amable, generan en el otro una predisposición positiva, aún de manera inconsciente. Saludar, agradecer y pedir disculpas cuando es necesario marca realmente una diferencia cuando se trata de lograr el éxito. Un estudio de la US News & World Report mostró cómo los buenos modales se han deteriorado gravemente en los últimos 10 años, lo que contribuye al aumento de la violencia. Es que, en los tiempos que corren, la falta de cortesía y de respeto por el otro son una fuente inagotable de situaciones agresivas. No solo los insultos y la agresividad demuestran una total falta de respeto, sino también la indiferencia, el maltrato psicológico o el ninguneo. El respeto al prójimo implica atender sus necesidades, escucharlo y considerarlo, explica la psicóloga Ida Levy en su libro Quiero que me quieran. El verdadero éxito, por otro lado, un comportamiento atento y respetuoso, es la llave que nos abre puertas en el ámbito profesional. El mundo laboral o de los negocios requiere constante interacción con distintas personas y es uno de los lugares donde más se ponen a prueba los buenos modales. Así lo señala el licenciado Bernardo Stamateas en Puedo superarme. Una conexión de oro es una persona que tiene llaves para abrirte puertas que tú no puedes abrir. Por lo general, esa persona es un desconocido. Por eso es fundamental aprender a tratar bien a la gente, porque ese desconocido conoce a una persona que conoce a otra, que a su vez conoce a otra y así llegarás a quien te abra la puerta que estás esperando abrir, indica el psicólogo. Bien educados para desarrollar una actitud amable y gestos de cordialidad, es fundamental inculcar los buenos modales en el hogar desde que los niños son pequeños. Así, aprenderán a comportarse en público y evitarán problemas de sociabilidad en el futuro. Hay algunas claves para tener en cuenta. Mostrar el ejemplo. No hay forma más clara de enseñarle a un niño que siendo el modelo fiel de lo que se quiere transmitir. Ser firmes, pero razonables. Los chicos siempre preguntan por qué y exigen respuestas. En esos casos, lo mejor es aferrarse al rol de adulto para establecer las reglas de convivencia y, a la vez, explicarles a los hijos la importancia de ser educado. Controlar el entretenimiento. Especialmente hoy, los padres deben estar muy atentos a lo que el niño ve o escucha por televisión, la radio o en la calle.
No se trata simplemente de una cuestión de cortesía o protocolo. Los buenos modales, entendidos como una forma respetuosa de comunicarse, son la llave para llevarnos bien con los demás y lograr mejores vínculos en nuestro día a día. Todos ganan ser bien educado. No solo se trata de cortesía con las demás personas. También nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos y generar un buen clima a nuestro alrededor. ¿Por qué es importante la buena educación? Cuando las cosas se piden de buena manera, los demás siempre estarán mejor dispuestos a ayudarnos. La cortesía se contagia. Cuando somos delicados con el otro, recibimos a cambio un trato gentil. Se genera una convivencia pacífica, y todos se sienten cómodos. Provoca respeto en los demás. Fortalece nuestra autoestima. Facilita las nuevas amistades y relaciones profesionales. Además, los buenos modales son gratis. Así que no hay excusas para, a partir de hoy, empezar a mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Seguí leyendo. Cómo tener una relación saludable con la comida, elegir la felicidad por sobre el dinero. Cómo convertirse en un potencialista, formas de crianza. 5 claves esenciales para fortalecer el vínculo del colecho.